Dios bendiga nuestra reunión. Amén. Hermanos, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios esta hermosa tarde en este lugar que hoy nos ha tocado. Buenos ministros de Jesucristo son los que Dios quiere. Buenos ministros. Ministro es alguien que cuida, que vela los intereses de Dios. Ministro es alguien que se dedica a velar porque todo marche bien, por rendir buenas cuentas a su patrón, por rendir buenas cuentas a sus superiores. Eso es un ministro, alguien encargado de ministrar alguna hacienda, por ejemplo, o como ministros de defensa del gobierno, o como ministros de educación, o como ministros de salud, como sea. Se necesita hacer un buen trabajo para mantener agradando a los superiores. En nuestro caso, ser un buen ministro de Jesucristo es administrar bien la palabra de Dios. Es tratar, oiga bien amigo, tratar de trazar bien las Escrituras. El Señor nos demanda eso, que tracemos las Escrituras como Él quiere, que administremos su palabra como Él quiere que lo hagamos, no poniéndole ni quitándole. Dios, en el capítulo de Jeremías, capítulo 23, dijo estas palabras y las voy a repetir. Las voy a repetir porque ya las dije en el estudio anterior. Pero dice Jeremías, Dios a través del profeta, capítulo 23, 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: Señor, soñé. He soñado. 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan, o sea, no se dan cuenta, dice el Señor, lo que están haciendo, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Versículo 32 dice: He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Terriblemente es una realidad. Y continuamos hablando de esta situación triste y dolorosa, con un sentimiento, amigo, de querer ayudarle a usted si está en el error. Con el sentimiento, amigo, de ayudarle a usted si está enseñando el error. No ser uno de estos profetas o predicadores o maestros que en vez de ayudar al pueblo a ir al cielo, lo están llevando más al infierno, alejándolo más de Dios. Cuando se le engaña y cuando se le predica un mensaje supuestamente de Dios, cuando no viene de Dios. Es así.
lo que está pasando en nuestro tiempo. Quiero que leamos un pasaje. Vámonos a las Sagradas Escrituras. Por favor, en Juan capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 2, versículo 13. Nos dice así. Juan 2:13, el libro de Juan, el Evangelio, según lo narra el apóstol Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Por supuesto, es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. En el tiempo de Jesús todavía estaba en pie el templo que estaba en Jerusalén. Todavía estaba en pie aquella casa en la cual era la morada de Dios, el templo de los judíos. Templo que había sido edificado, hecho para adorar, para habitación de Dios, para que Dios morara en medio del pueblo de Israel, para que Dios habitara ahí y para que todo sacrificio, holocausto y ofrenda a Jehová se presentara en ese lugar. Lamentablemente, los judíos, con el complicismo de los escribas y fariseos, habían hecho de ese lugar, que en aquel tiempo era santo, era dedicado exclusivamente para una cosa, en el tiempo de Jesús lo habían convertido en mercado. En mercado. Y el celo de Dios consumía a Jesús al ver ese lugar convertido en un mercado. Y dice Jesús: quitad de aquí esto, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cierto que ahora ya no existe esa casa, ahora ya no existe ese lugar que antes Jesús llamó casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios ahora? ¿Dónde está esa casa? Queridos amigos, la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro nos enseña lo siguiente. Vea por favor en el capítulo 2, primera carta de Pedro. Aquello que leímos es una figura, es una enseñanza que tenemos para el presente, en donde la casa de Dios hoy en el presente ya no es aquel templo judío, ya no es aquel templo que estaba en Jerusalén, construido por Salomón, caído, derribado y luego reedificado por Jeremías. Ya no. Dice el apóstol Pedro ahora, ¿quién es esa casa de Dios? O ese pueblo, o ese templo. Capítulo 2, primera carta de Pedro, dice la palabra de Dios: acercándoos a él piedras vivas, dice el 4, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La casa espiritual ahora es la iglesia de Cristo, es el pueblo de Dios, es el pueblo edificado por Cristo mismo. Aquello que Él dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia es la casa de Dios.
Es la iglesia de Dios, es la iglesia de Cristo, que se encuentra en el Nuevo Testamento. El templo judío, el tabernáculo que había hecho Moisés, eran figura de lo venidero, figura de lo real que Cristo vino a establecer. Pero quiero decirles que Dios quiere que en su pueblo hayan buenos ministros de su palabra, que enseñen su palabra tal como Dios la mandó, no como aquellos que dijo Dios, que son soñadores, que inventan doctrinas y enseñanzas de hombres, inventan a cada momento una doctrina y se la enseñan y la imponen sobre el pueblo. Debemos nosotros respetar las normas de Dios y no pasar sobre ellas. Debemos enseñar únicamente lo que Él ha dejado establecido en su palabra. La iglesia de Cristo, queridos amigos, la casa de Dios ahora, el pueblo de Dios de este tiempo, en esta última era, quiero decirles que no hace mercadería de la palabra de Dios. Tal como Cristo lo dijo, quitamos toda venta o todo negocio de cualquier objeto. En la iglesia de Cristo no se hace mercadería de la palabra de Dios. No se vende literatura, no se vende pañuelos ungidos, no se vende comida o ventas como las que se hacen en los templos de los hombres. No hacemos mercadería de libros, ni de estudios, ni de literatura, ni de cualquier material que le pueda ayudar para su salvación. Todo es totalmente gratis en el pueblo de Dios, porque tratamos la manera de no mercadear con la palabra de Dios. Tratamos la manera de mantenernos como iglesia de Cristo pura delante de Él, sin agregados ni anexos denominacionales, sino únicamente cuidándonos de la enseñanza pura de Cristo y los apóstoles. Somos la casa de Dios. Cristo dijo, quitad de aquí esto, quitad todo negocio, quitad todo aquello que tenga que ver con la prosperidad predicada por los hombres del presente. Los hombres están engañando. Ahora, como en el tiempo antiguo, según Jeremías, existen también muchos hombres, amigos, que le están pintando a ustedes un mensaje diferente. Se lo pintan muy bonito, muy agradable. Le dicen a las personas que venga el Evangelio de Cristo y que va a haber prosperidad, que va a tener dinero, que si da 20 Dios le va a dar 40, que si da 100 Dios le va a dar 200. ¿O no dicen eso? Los hombres están vendiendo un evangelio agradable al oído, un evangelio cómodo, un evangelio que todos quieren, porque la promesa es para este cuerpo físico. La promesa del evangelio que predican los hombres es un evangelio que ofrece salud física. Dicen que no se va a enfermar, por tanto quizás no se va a morir, porque si no se va a enfermar, no se va a morir. Entonces están ofreciendo sanidad. La gente, cuando se le habla de sanidad física, que se va a sanar, sea lo que sea que tenga, venga a Cristo, obedezca el evangelio y se va a sanar. Y entonces llegan allá donde yo mencionaba la última vez a ciertos líderes famosos que en el mundo existen. Llega la gente esperando que les toquen o les den el toque y el empujón y caen al suelo. Eso es lo que busca la gente. Salud física. Busca prosperidad. En donde los falsos maestros dicen que los hijos de Dios no son pobres, que los hijos de Dios son ricos. Pero la verdad, queridos amigos, es que le están cambiando el mensaje. Cuando en Isaías el Señor habla a través de Isaías y dice que
que Él curó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras llagas, fueron sanadas por Él. Todo lo que Él hizo fue para sanarnos. No está hablando del cuerpo físico, está hablando del alma, la salud del alma, que es la principal y por la cual está preocupado nuestro Dios. Dios nos va a ayudar en cualquier enfermedad. Por supuesto que Dios nos va a ayudar. Hemos sido enseñados por Dios que pidamos, que oremos por alguna enfermedad, pero no vamos a engañar a la gente diciéndole que no se va a enfermar, porque eso es una realidad que vamos a vivir como seres humanos. Pero el verdadero mensaje del Evangelio es salvación para el alma, paz con Dios, paz espiritual, reconciliación con Dios, entrada al reino de los cielos. Esto es lo que el Evangelio de Cristo nos presenta. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Dice en el capítulo 6 versículo 3: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Quiero que usted se fije por favor en los términos del apóstol Pablo. Tenemos que tener cuidado porque hay una sola doctrina, la de Cristo y los apóstoles. No debemos cambiarla. Dice que esa doctrina que es conforme a la piedad, esa doctrina es conforme a la misericordia de Dios. Una doctrina que conforme a la misericordia de Dios se nos ha sido dada, según Judas, versículo 3. Por la cual, dice Judas, tenemos que contender ardientemente para cuidar, defender y practicar esa enseñanza de Cristo. Y dice aquí que si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, no se deja voltear, no se deja guiar por esa enseñanza de Cristo, versículo 4, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Esto es lo que produce la división, dice el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que produce división en el mundo religioso? Simple y sencillamente, amigos, lo que produce división en el mundo religioso son las mentes de los hombres. No la Biblia, no la palabra de Dios, porque ella está clara, no se contradice y contiene un solo mensaje. Por tanto, los hombres sinceros de buen corazón, los buenos ministros de Jesucristo, cuando llegan a la palabra, van a predicar esta palabra pura, santa, inquebrantable. Y ese mensaje va a prevalecer y va a permanecer la unidad en aquellos que la fomentan. Pero aquellas mentes corrompidas, yo quiero que usted vea esos términos en el versículo 4. Estos que no se conforman a esto, sino que van más allá de lo que está escrito, como Pablo dijo, que aprendiéramos a no ir más allá de lo que está escrito. Y los que lo hacen no se conforman, no están conformes, quieren más, quieren agregarle más. Y dice, está envanecido y nada sabe. Es decir, están en plena ignorancia para Dios. Y delira acerca de cuestiones y contiendas. Vienen las cuestiones, las contiendas y las disputas. Es decir, las riñas doctrinales en el mundo entero por causa de estos hombres. Disputas necias de hombres, dice el versículo 5, corruptos de entendimiento. La última vez yo hablaba de la corrupción religiosa.
¿Y de dónde nace la corrupción religiosa? Pues nace de mentes corruptas, de mentes, de cabezas equivocadas, de pensamientos e ideas de hombres. De ahí nace la división. Y por eso es que ahora, si usted va a la enciclopedia religiosa, va a encontrar cientos y cientos de grupos religiosos nuevos y modernos. Y cada día más. ¿Pero producto de qué? De mentes corruptas, de hombres perversos que tuercen la palabra de Dios en busca de la prosperidad, en busca de la fama, en busca del prestigio, en busca de poder. Todo eso es lo que está sucediendo. Dice aquí, hermanos, y privados de la verdad. Si no saben nada de la verdad. De la verdad no tienen en la cabeza nada, en la mente. Hay aquellas almas que van siguiendo estas mentes, que no tienen nada de la verdad, sino todo invento y pensamiento humano, privados de la verdad. Pero que aún así hay mucha gente que teme a Dios siguiéndoles, ¿no es así? Hay mucha gente temerosa de Dios, de la cual no dudamos que tiene un buen sentimiento. No dudamos que tenga buen propósito en su corazón, en su mente. No dudamos que tenga ese buen sentir, el de ir y reunirse y buscar de Dios. Es un buen principio. Es un buen principio. Pero de ese temor y de esa piedad es que se aprovechan los falsos ministros del Evangelio, los falsos maestros. Por eso dice, y privados de la verdad, que toman la piedad. ¿La piedad de qué? ¿O la piedad de quién? Piedad en este versículo es temor. Temor de Dios. La gente que tiene temor de Dios, por ese temor de Dios que tiene, hace lo que el hombre le dice. Da lo que el hombre le pide, porque tiene temor de Dios. Pues el hombre que pide ofrendas todos los días de reunión, el hombre que pide diezmos ahora, se está aprovechando del temor, ¿o no es así? Se está aprovechando del temor que la gente tiene, pero que no conoce la palabra de Dios a perfección y confía en que estos líderes le están enseñando la verdad. Lamentablemente es así. Ellos toman la piedad de estas personas, el temor de estas personas, el deseo de agradar a Dios, se lo aprovechan como una fuente de ganancia para ellos. ¿O no es así? Sí. Fuente de ganancia. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Apártate de los tales. Hay que apartarse de todos los que enseñan una falsa doctrina. ¿Sabía usted que 1 Corintios 16, 1 y 2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Cristo del primer siglo, de Galacia, y la iglesia de Cristo universal, se nos enseña que la ofrenda es cada domingo, y que cada uno va a ofrendar de acuerdo propone en el corazón y según haya prosperado? Es a criterio del corazón del miembro individual que va a dar cada domingo. Ahora, la diferencia es esta: ¿por qué los hombres enseñan que se ofrende todos los días? Si un grupo religioso se reúne todos los días de la semana, todos los días le va a pedir dinero. Y esto nadie me va a decir que es mentira, porque es así. Pero la Biblia no enseña eso. Quien enseña y está de acuerdo con esta doctrina es un falso ministro de la palabra de Dios. Además, los diezmos, por ejemplo, que era la 10ª parte que daba
el judío de sus cosechas y de sus producciones. El judío estaba sujeto a pagar un impuesto puesto por Dios a los levitas, que eran los herederos del diezmo. La tribu de Leví eran los herederos del diezmo. Esto lo enseña muy claro la Biblia. Pero claro, esto no se va a enseñar con claridad, porque el negocio se va abajo si se predica tal como es. Pero como nosotros, la iglesia de Cristo, no hacemos negocio, ni estamos interesados en negocios, entonces no tenemos nada que perder, y por eso predicamos con claridad la palabra de Dios. El diezmo nunca fue dinero. Si usted quiere darse cuenta, vaya a leer Deuteronomio. Yo voy a citar los textos porque mi tema no es ese, pero voy a citar los textos para que los anote si usted tiene interés. El diezmo, en primer lugar, Deuteronomio 14:22, dice que eran frutos de la tierra, de los árboles y vacas y ovejas. Según el Deuteronomio 14, hay por el 25, la Biblia dice que había dinero, pero Dios nunca pidió dinero. Según Números 18:21, la palabra de Dios dice que el diezmo era herencia para la tribu de Leví, porque a ellos no se les dio tierra en Israel. A las demás tribus de Israel se les dio tierra, la tierra de Canaán, pero a los israelitas, es decir, a los de la tribu de Leví, no se les dio tierra. Por tanto, a ellos se les dio como herencia los diezmos de los judíos, es decir, la 10ª parte de la cosecha de los frutos de los árboles y también de los animales. La palabra de Dios enseña eso en Levítico 27, 30 al 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Eso dice Levítico 27, versículo 34. No eran leyes y mandamientos para los gentiles, o para nosotros, mejor dicho, sino para los judíos. Así que es un mal ministro aquel que está exigiendo diezmos, aquel que está predicando que traiga el diezmo y cita Malaquías 3:10, un texto que se comete en 13 errores. No pide dinero, y eso están pidiendo los hombres. Segundo, se saca el texto del contexto y se cita un texto fuera de tiempo. Fuera de tiempo, porque ya no es para nosotros. Hay que aprender a usar la Biblia. Hay que aprender a utilizar este libro, porque la palabra dice, la palabra misma, que es una espada ¿de qué? De 2 filos. Y si es de 2 filos, aprenda a usarla, porque usted mismo se está haciendo daño. Usted mismo se está hiriendo con ella, y cuando llegue en el día del juicio va a dar cuentas y se va a ir al infierno por enseñar la Biblia equivocadamente, por no enseñar tal como lo enseña Dios en su palabra, y por usar textos fuera de tiempo, textos que ya no son aplicables a la iglesia del pueblo de Dios. Ahora los aplican, y entonces estamos aplicando textos que ya no son para este tiempo, sino para aquel tiempo pasado. Por tanto, tratamos la manera de comprender qué es lo que los hombres están haciendo, y tratamos la manera de explicarlo, de enseñarlo, no con el afán de hacer daño a nadie, sino con el afán de ayudar, de hacer quizá hacer viral la verdad, porque el error se ha hecho viral, la mentira se ha propagado, el mundo está lleno de error, de mentira y de engaño y de filosofías humanas, pero la verdad es poco el que quiere predicarla con claridad. La verdad es poco aquel que quiere enseñar esta verdad sin temor a ninguna amenaza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos sujetos a un sistema de hombres. Nosotros no estamos sujetos a hombres, ni a un concilio de hombres, ni a un grupo de hombres. No estamos sujetos a darle cuentas ni rendirle cuentas a un grupo de hombres, a un concilio o a una iglesia central. ¿Me explico?
Nosotros estamos regidos por el Nuevo Testamento y cada iglesia de Cristo es autónoma en el mundo. Somos totalmente autónomos, es decir, cada congregación local se gobierna por sí sola. El apóstol Pablo llegó allá a las iglesias en Hechos 14:23 y manda que se establezcan en cada congregación sus propios ancianos y que cada iglesia se gobierne por sí sola. La Iglesia de Cristo Universal no es una organización, es un organismo que funciona formando parte el cuerpo de Cristo universal, formándola cada congregación local en el mundo. Y así funcionamos y predicamos sin temor a ninguna amenaza, tratando de que la verdad salga a la luz. Quiero que lea conmigo, por favor, en Romanos, el texto que leíamos, Romanos, capítulo 16. Aquí ya nos dijo el apóstol Pedro que apártate de los tales. Queremos decirle a nuestros amigos que busquen, que visiten la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento. Es lo que tratamos de decirle, que busque la verdad, que busque la enseñanza pura, la verdad que no es adulterada. Dice la palabra de Dios en Romanos 16, otra recomendación de apartarse de aquellos que enseñan mal la palabra de Dios, apartarse de aquellos que tuercen la palabra con el afán de enriquecerse. Dice el capítulo 16, versículo 16, para que sepa que está hablándole a la iglesia de Cristo. El apóstol dice: saludaos los unos a los otros con un beso santo. Saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ellos no están sirviendo a Dios, no están sirviendo a Jesucristo. Son de los que dicen Señor, Señor, pero en el día final van a dar cuenta de sus actos. ¿Y a quién están sirviendo realmente? Bueno, dice que a sus propios vientres. Están preocupados, ya lo dije, por su estatus social, por su poder, por su dominio, por su control, por estar bien, por tener una posición económica y social. En la iglesia de Cristo no buscamos eso. Buscamos ser agradables a Dios y vivir una vida sencilla, humilde, sin el afán de estafar a las personas. Dice el capítulo que estamos leyendo, el 18: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Ustedes creen que no existe esto ahora? El versículo 17 dice: apártate de los tales, y que os apartéis de ellos. Este llamado va a retumbar y va a resonar siempre, hermanos, siempre que podamos. Lo vamos a hacer sonar donde quiera, para que el mundo pueda recapacitar, entender, y de alguna manera la verdad tiene que llegar a ellos. Tiene que llegar. Es una triste realidad, hermanos, y en el tiempo del apóstol Pablo existía este tipo de ministros falsos. ¿Cómo no van a existir en nuestro tiempo? Recuerda lo que leíamos la vez pasada en 1 de Juan 4:1, que hay muchos falsos profetas en el mundo y que deben ser probados. En el tiempo de Pablo, en el capítulo 11 de la segunda de Corintios, Pablo dice estas palabras acerca de su ministerio, de su predicación. El apóstol Pablo enseñando, él predica la palabra, enseña la palabra, y dice él, 2 de Corintios 11:13:
En el tiempo de Pablo ya existían estos hombres. ¿Cómo no habrán ahora? Dice aquí 11:13 al 15 de 2 de Corintios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Disfrazarse como si fuéramos de Dios. Disfrazarnos es fácil, ¿verdad? Es fácil disfrazarse como ministros de Dios, como predicadores de Dios, como siervos de Dios. Y el mundo ciegamente está siguiendo a este montón o miles de hombres que se han levantado en el mundo entero y han levantado grandes monumentos y grupos religiosos de miles, de cientos de miles de personas engañadas. Lamentablemente, así es. Dice el versículo 20 de este capítulo, versículo 20: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da de bofetadas. Sí, porque todavía se atreven a ofender, a tratar mal a los feligreses que no rinden mucho. Son mal vistos, no los quieren, los tratan mal, los ofenden. Citando un texto fuera de tiempo, usan un texto para decir malditos. Maldito soy con maldición, porque vosotros me habéis robado. Y están citándole ese texto a las personas, a la pobre gente humilde, a la pobre gente pobre que no tiene ni para comer quizás ellos, y le están obligando y exigiendo ¿el qué? El diezmo. Cuando en el tiempo antiguo los pobres no diezmaban. El diezmo era para los pobres y para las viudas y para sostener una tribu. Pero ahora los hombres se aprovechan tanto de esta situación que ofenden a las personas citando Malaquías 3, versículo 8, versículos 7 y 8 de Malaquías 3, citando un texto fuera de tiempo para ofender y tratar mal al pobre feligrés y decirle que es ladrón y que ha robado y que está bajo maldición. Tremendo error, hermanos. Tremendo error y falso mensaje. Porque eso no era para nosotros. El diezmo no es parte del Evangelio de Cristo, amigos. El Evangelio de salvación no nos enseña que debemos diezmar, pero sí nos enseña que debemos ofrendar generosamente cada domingo. No lo olvide. Cada domingo, primer día de la semana. 1 de Corintios 16, 1 y 2. Así lo enseña la Biblia. Así debemos hacerlo. Entonces, lamentablemente, muchos toleran que los esclavicen de tal manera. Muchos toleran que les dejen la cara, que los ofendan. Si usted es uno de ellos y ha oído este mensaje, le animo a buscar y visitar la iglesia de Cristo. Encontrará un mensaje diferente, encontrará un trato distinto, porque nos preocuparemos más por su alma, por su relación con Dios, que por lo que usted tiene que nos pueda dar. Amén. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Lamentablemente es una triste realidad. Y como dijo Pablo, pero en la iglesia no hay quien que esté cobrando el diezmo. En la iglesia de Cristo no hay, no debe haber. Y si en la iglesia de Cristo, oiga bien, si en la iglesia de Cristo hay alguien que predica que se debe diezmar, ya no es cristiano. Ya no es del pueblo de Dios. Se ha convertido en un sectario más, en alguien de secta y denominación humana.
ya está siguiendo el sistema de hombres. Sencillo, ya no se conformó a las sanas palabras y ya no se conformó a la sana doctrina. Si en la iglesia de Cristo se levantaran hombres enseñando que las hermanas sí pueden predicar en el púlpito y enseñar y predicar libremente, si se levantan enseñando que se pueden usar instrumentos de música, si se levantan enseñando lo que usted dice, el diezmo, ya se desviaron de la verdad. Se han desviado de la verdad y ahora, como dijo el apóstol Pablo, han abandonado, han apostatado de la fe. Es lo que vamos a tener cuidado siempre, ¿no es así? De no apostatar, es decir, de no apartarse de la verdad, de mantener la verdad, hermanos. Por eso dice el 4:1 de 1 Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Debemos tener mucho cuidado. Queridos amigos, quiero decirles a todos, cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A Pedro le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que atares aquí será atado allá en el cielo, lo que desatares aquí será desatado en los cielos. Es decir, los apóstoles fueron los primeros ministros de Jesucristo, los primeros que ministraron su palabra y abrieron las puertas con las llaves de la predicación. Predicaron el mensaje del evangelio puro y santo para que las almas llegaran a la obediencia y pudieran formar parte del pueblo santo de Dios. Pedro hizo uso de esas llaves en el día de Pentecostés en Hechos 2. Y dice la Biblia que Pedro predicó el evangelio de Cristo, anunció las buenas nuevas, anunció la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y dice Hechos 2:41 que los que recibieron su palabra fueron como 3,000 almas, como 3,000 personas se bautizaron ese día, y ahí comenzó el cristianismo. Ahí comenzó la iglesia que Cristo quería que existiera en este mundo. Cristo no quiere que exista lo demás. Él no está de acuerdo en lo demás, pero lamentablemente es producto y fruto de Satanás lo demás. Pero Cristo edificó su iglesia, y esta iglesia Cristo quiere que se mantenga, como dice Efesios 5, una iglesia pura, santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Y nosotros le invitamos para que forme parte de este cristianismo, un cristianismo que nada tiene que ver con el denominacionalismo, nada tiene que ver con la idea humana, con inventos humanos. Todo lo que hacemos, amigos, tal como adoramos, así como cantamos, así como oramos, ofrendamos, así como está organizada cada congregación, es según el patrón bíblico, según lo enseña la palabra de Dios. Somos la iglesia que tratamos la manera de seguir el ejemplo bíblico. Nos dejamos guiar por tres cosas fundamentales. Tres cosas fundamentales nos ayudan a mantenernos en esta fe. Primero, el ejemplo bíblico. Nos vamos por el ejemplo bíblico y así lo hacemos, conforme al ejemplo. También el mandamiento directo. Si hay un mandamiento directo específico, como la ofrenda, que es un mandamiento directo cada domingo, es claro, ¿cómo nos vamos a desviar? Hay que hacerlo así, el mandamiento directo. Y también nos dejamos llevar por la inferencia. El tercer punto, la inferencia. Es decir, aquello
que tiene que ver con la hilación, es decir, que no se rompe el hilo, que tiene que ver con lo anterior, es decir, con la lógica. Y eso también lo enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, alguien me puede decir, es que Felipe no le predicó el bautismo al eunuco, porque el texto no dice que Felipe le dijera bautízate. Pero la hilación, la lógica, nos dice que cuando el eunuco dijo, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado, la lógica, la hilación nos lleva a que Felipe sí le estaba hablando del ¿qué? Del bautismo. Entonces todo eso, hermanos, similar a ello, tiene que ver con la diferencia necesaria. Tres cosas fundamentales que debemos mantener firmes y no cambiarlas. Y vamos a seguir siendo la iglesia pura, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que guarda la doctrina. Y Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Quiero decir en este momento, antes de despedirme, parece ser que he sido un poco rudo en mis palabras o que soy fuerte en mis palabras para algunos, pero la verdad es que nuestra salvación, en primer lugar, depende de varios factores. Nuestra salvación primero depende de oír el Evangelio de Cristo, oír su muerte, sepultura y resurrección, creer en ese Evangelio. Entonces me enseñan que hay que bautizarse para el perdón de pecados, que el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo está conectado. Entonces esto es parte de nuestra salvación. Luego dice el Hechos 2:42 que los bautizados perseveran ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en su enseñanza, la doctrina. Esto nos lleva a entender que la doctrina también es parte de nuestra salvación. Si nos desviamos de la doctrina pura y santa de los apóstoles, nos condenamos, nos perdemos. Aunque nos hayamos bautizado bien, aunque hayamos nacido correctamente en el Evangelio de Cristo por el bautismo, el arrepentimiento y todos los pasos, pero si cambiamos la doctrina, nos perdemos. Nos perdemos. Porque la doctrina, que para muchos religiosos no es importante, porque la filosofía de los religiosos o de los falsos ministros es Cristo salva. Cristo salva. Venga a Cristo. Y no importa la iglesia que vaya. Todas son buenas. La filosofía de los hombres, oiga bien, la enseñanza del diablo, de Satanás, es esa. Esa es doctrina de Satanás. Porque la doctrina solo está, la doctrina de Cristo, esa sana doctrina solo se encuentra en un lugar, y es en la iglesia que Él edificó. ¿No es así? Amén. Y dice Pablo a la iglesia de Cristo a través de Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amigo, amiga, abandone esa falsa doctrina. Esa falsa doctrina que le dijo que acepte a Cristo y levante la mano para ser salvo. Esa falsa doctrina que le dice: venga, vamos a orar por usted para que se salve, llamándole la oración del pecador. ¿Dónde se encuentra eso en la Biblia? No está. La Biblia dice que creyera y fuera bautizado. Está la oración del pecador cristiano, pero no la oración del pecador que nunca ha sido nada. La oración para venir a Cristo es falsa. Para venir a Cristo hay que obedecer el Evangelio de Cristo. El levantar la mano y aceptar a Cristo y el que alguien ore por usted no le salva ni le perdona pecados. Eso es mentira de Satanás. Mentiras. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será
salvo. Y persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar hasta el fin en la doctrina que estamos viendo. Así que Dios que nos ayude con su palabra. Dios nos ilumine con su palabra y nos enseñe a abandonar el error y buscar el camino de la verdad. Porque la Biblia dice que por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Por causa de los falsos maestros. Queridos amigos, sencillamente, si usted quiere ser salvo, oiga el Evangelio. Arrepiéntase de sus pecados. Confiese su fe en Jesucristo. En el mismo acto del bautismo. Allí, confiese su fe en Él. Arrepintiéndose así de sus pecados. Y siendo sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de pecados. Y así nace de nuevo y se convierte en un cristiano auténtico, en un cristiano conforme la Biblia lo enseña. Y es así como Cristo, dice Hechos 2:47, le añadirá a su iglesia. Es decir, a la iglesia de Cristo. Allí va a ser añadido, no a una secta, no a una denominación. Ahora, si usted quiere ser parte de una secta y de una denominación, acepte a Cristo y levante la mano y deje que oren por usted. Y entonces va a ser miembro de ellos, pero no de la iglesia original de Cristo. Que Dios nos bendiga a todos.